Buenas noches, estábamos dando unos 10 minutos de cortesía para comenzar con la primera transmisión del primer espacio abierto de aprendizaje con el asesor virtual, correspondiente al módulo 4, generación 89. Y simultáneamente estoy transmitiendo también desde el en vivo de YouTube. Esto porque en ocasiones llegan a mencionar que hay problemas para ingresar a la plataforma o que solicita suscripción o hay algún problema para eh, descargar la plataforma en sus dispositivos móviles. Ante esta situación, pues vamos a optar por transmitir simultáneamente desde el en vivo de YouTube y también desde Zoom. Son ahorita en este momento las 9:10. Vamos a dar inicio de manera oficial, tomando en cuenta que se han dado 10 minutos de cortesía por cualquier tipo de inconveniente que se pudiera presentar, ¿vale? Si llegan a iniciar o a conectarse por medio de Zoom, se les dará acceso, pero solo si solo se considerará asistencia si permanecen por lo menos 45 minutos en línea. De lo contrario, igualmente son bienvenidos, pueden permanecer conectados, pero ya no se considerará para su asistencia. He mencionado esto, vamos a comenzar y a diferencia del resto de las transmisiones que se van a dar a lo largo del módulo, la primera está enfocada en la forma de trabajo a lo largo del módulo, cómo se va a trabajar y sobre todo pues algunos puntos importantes para la entrega de las actividades integradoras, mencionar algunos aspectos de la evaluación, obviamente todo sustentado en la rúbrica de cada una de las entregas de los trabajos y también pues algunos pormenores sobre los recursos que están disponibles en el módulo, las fechas y los tiempos de entrega, así como pues, algunas recomendaciones para la participación en los cuestionarios formativos. ¿Vale? En esta primera semana, quienes ya están explorando el contenido de la plataforma van a descubrir que se deben realizar 2 entregas de actividades integradoras, se deben de contestar 2 cuestionarios formativos, se realiza una actividad socioemocional, un cuestionario fundamentado en esta actividad y también se les recomienda muy enfáticamente en que ingresen, por favor, el día de mañana jueves a la sesión de tutoría, en donde abordarán también los contenidos de la actividad socioemocional y el cuestionario. En esta ocasión, sí tenemos preguntas a lo largo de la semana. Se han hecho ya las primeras entregas de las actividades, ya hay dudas y en vista de que no se encuentra nadie conectado hasta este momento, pues vamos a sustentar parte de esta sesión en las dudas que se han ido generando. El ingreso se les pide que durante la transmisión, se menciona también para en caso de que logre alguien conectarse en esta o en alguna ocasión subsecuente, se les pide que ingresen en la sesión de Zoom con sus datos con los que ingresan a la plataforma. Es decir, el nombre tal y como aparece en su perfil y también su ID de usuario. Esto repito para tener una mayor facilidad para eh, incluir la asistencia de quienes se encuentran conectados más de 45 minutos y también para poderles dar el acceso, ya que estas sesiones, pues, por lo menos en Zoom, son privadas. El día lunes se les hizo llegar un mensaje, incluso antes de la presentación del foro,
en el cual hay algunos puntos muy importantes que me gusta que ustedes conozcan desde el inicio del módulo, para que los tengan en consideración al momento en que ustedes elaboren y desarrollen sus actividades integradoras. También, obviamente, se les hizo llegar un mensaje de bienvenida, se les envió un correo electrónico con, llamemos la bibliografía del módulo, que se sustenta los recursos complementarios del módulo y de cada una de las semanas que vamos a estar trabajando. Viene la invitación para estas sesiones, se les mencionaron 11 puntos que podrían fácilmente reducirse a los 6 que aparecen en pantalla. Están relacionados con la prevención del plagio, la elaboración de portadas en las actividades evaluables, la elaboración del listado de fuentes y también, bueno, relacionado con el proceso de citación y referenciación de las fuentes que ustedes consultan para elaborar sus actividades, la prevención del plagio, el formato de citas y referencias basado en APA de la prepa en línea CEP, las participaciones en estos espacios abiertos de aprendizaje, sus participaciones en los foros y la caja de herramientas con los recursos complementarios. Entonces vamos a comenzar. Quienes hayan visto la videopresentación del módulo, pues van a darse cuenta que va a haber mucha información que se repite en esta videograbación junto con esta primera sesión. Esto se sustenta principalmente en los espacios de oportunidad que se logran detectar en los módulos anteriores, en las generaciones anteriores, y pues algunas situaciones que son recurrentes entre la mayoría la mayoría de los alumnos de la prepa en línea. Me gustaría comenzar recordando que los primeros módulos de la prepa en línea CEP están fundamentados o sustentados en el campo de la comunicación. Es decir, desde el módulo propedéutico estamos viendo algunos aspectos comunicativos. Este módulo viene a complementar en parte esta secuencia. En el segundo módulo, ustedes abordaron algunos temas relacionados con redacción. En el tercer módulo, algunos temas sobre ciencias sociales que son de importancia y se rescatan en el módulo 4. Y ahora sí, vamos a comenzar con la presentación. Si ustedes visualizan la mayoría de los recursos que se tienen a lo largo del módulo, van a ver que al inicio de cada semana vamos a encontrar un documento en PDF llamado la guía de la semana 1, semana 2, semana 3 y semana de integración. En esta guía se nos presentan algunos instrumentos de organización del tiempo, una especie de organigrama para la entrega de las actividades, que se organiza en 4 pasos. Estos 4 pasos están estructurados para que ustedes puedan ir realizando sus actividades integradoras e ir respondiendo los cuestionarios formativos. Entonces, quienes nos ven desde Zoom van a poder darse cuenta que tenemos estos 4 pasos. Yo sugiero que se entiendan como los 4 días de la semana, dando un paso cero para el día lunes que ustedes estarían dedicando a explorar todos los recursos que se encuentran disponibles en la plataforma, pero también para que den ustedes lectura a todos los avisos que se les están haciendo llegar por medio de la plataforma, por medio del foro de novedades. El foro de novedades y también en el foro de aprendizaje. Esto porque se dan avisos importantes, sobre todo siempre hay una presentación de la semana, de las actividades. También se empiezan a publicar los recursos complementarios en los cuales en algunas ocasiones hay tutoriales que les pueden ser de mucha utilidad para el desarrollo de sus actividades integradoras. Tomando en cuenta que esto ocurriría el día lunes, el paso 1 correspondería al martes, en donde ustedes deben revisar los recursos titulados la lectura, recuperar aprendizajes, análisis de un texto, textos literarios, narrativa, poesía y lírica, fondo y forma. Dando así el paso 1 o el día martes de la primera semana
para estudio exclusivamente. Porque los puntos que, perdón, las lecturas que se encuentran en el paso número 1 van a ser, contienen temas que son recurrentes a lo largo de todo el módulo. Se centran en los temas del análisis literario, el fondo y la forma de las obras literarias y los géneros literarios. De una vez les informo que es súper importante que quede verdaderamente concretado todo lo relacionado con los géneros literarios, porque este tema es recurrente en todas las actividades integradoras. Y muchos quienes no logran comprender y asimilar las características de cada uno de estos géneros tienen problemas con el desarrollo de la actividad integradora número 5 y el proyecto integrador. Eso es importante que desde esta semana, si no logran comprender los recursos del paso número 1, puedan ustedes empezar a indagar por cuenta propia en recursos externos o consultando la bibliografía que se les proporciona los recursos y en la plataforma para que ustedes puedan ir complementando sus propios conceptos. En el paso 2 tenemos ya la primera evaluación o la primera calificación, bueno, el primer intento, vamos a llamarlo el primer intento, de resolver el cuestionario formativo. Los cuestionarios formativos poseen 3 intentos para que puedan ser evaluados, dando siempre en su calificación final aquel intento en donde hayan obtenido el puntaje más alto. Ojo, en el que hayan tenido el mayor puntaje, no importa si este fue en el primer intento, siempre queda registrada la mayor calificación. Entonces, el día del paso 2, o sea, miércoles, el día de hoy, ustedes estarían haciendo el primer intento por contestar los cuestionarios. Yo sugiero que tengan su libreta de notas a la mano, para que así como van ustedes contestando, perdón, vayan anotando los temas que están apareciendo en el cuestionario. Pero sobre todo, vayan ustedes tomando nota de aquellos temas o aquellas preguntas en donde ustedes presenten dudas. ¿Por qué? Porque si realizan el primer intento el día de hoy, tienen todavía el resto de la semana hasta el día domingo para realizar el resto de los intentos y conformarse con aquel en el que obtengan el mejor puntaje. Es decir, estaríamos hoy, el día de hoy, haciendo el primer intento exploratorio de los cuestionarios, solo para ver qué temas vienen, hacer el primer intento, ver qué es lo que ya puedo contestar, repito, ir tomando nota de aquello en donde pueden mejorar o donde tienen alguna duda. No sé, tal vez quieran ir ustedes tomando captura de pantalla, tomando fotografía, no lo sé, para que después puedan enfocarse directamente en el tema que ustedes quieren, necesitan más bien seguir explorando. De esta forma no pierden el tiempo en la semana y se optimizan los 3 intentos que tienen para contestar el cuestionario o los cuestionarios formativos de cada semana. También tenemos que se espera que ustedes participen en los foros de aprendizaje, compartiendo sus reflexiones sobre las lecturas que se van realizando. Y en esta semana, que se corresponde con la unidad número 1, Literatura, Arte y Expresión Comunicativa, deben ustedes leer 5 obras de la literatura universal, siendo la primera Al que ingrato me deja busco amante de Sor Juana Inés de la Cruz, la segunda El rey burgués de Rubén Darío, la tercera La verdad sospechosa de Juan Ruiz de Alarcón, la cuarta La canción del oro de Rubén Darío, la quinta El perro y el cocodrilo de Félix María Samaniego. En el caso de las primeras 3 son obras de la literatura universal en español, siendo todas de autores latinoamericanos en español, sí con un diferente contexto histórico y geográfico. Eso sí es evidente. Y en la primera actividad se nos pide hacer un análisis comparativo de estas 3 obras, principalmente sobre sus características para poder desarrollar adecuadamente esta actividad. Repito, es importante leer, releer el texto, recuperar aprendizajes, análisis de un texto, ya que todo lo que se les pregunta en esta actividad sea lo que se encuentra dentro del cuadro comparativo o las preguntas posteriores a este cuadro, se encuentra en este recurso, ¿vale?
Entonces, en este recurso se exploran, por ejemplo, temas como el contexto del autor, el contexto de la obra, el contexto de recepción, entre pues el resto de los puntos que implica el análisis literario. El paso 3 que se estaría correspondiendo con el día jueves, se les pide que hagan un repaso de los recursos, recuperar aprendizajes, análisis de un texto, este mismo que estoy mencionando, fondo y forma y textos literarios. Repito, el eje temático que se aborda en estas 3 lecturas se repite de manera continua a lo largo de todo el módulo. Hay elementos que se rescatan en el resto de la prepa en línea. También deben de estudiar el recurso del lenguaje literario, esto para poder resolver la actividad integradora número 2. Se realiza la actividad formativa fondo y forma y la actividad textos literarios, lenguaje y expresión humana. Es decir, aquí ya se nos menciona que el día jueves estaríamos haciendo un segundo intento del primer cuestionario formativo. Para el día viernes, correspondiéndose con el paso 4, se pide que se ingrese a la sesión de habilidades socioemocionales y realizar lo que se indica. Contestar el cuestionario, esto, repito, ya que se haya tomado la sesión de asesoría con la tutora, y participar en el foro aprendiendo, repito, compartiendo las experiencias que se han tenido con este primer acercamiento a las lecturas y compartiendo las dudas y experiencias de los textos leídos. La primera semana corresponde a la unidad 1, titulada Literatura, Arte y Expresión Comunicativa, y pues se enfoca, repito, en 2 ejes temáticos. El primero es el análisis literario con todo lo que esto contempla. Sobre todo nos vamos a enfocar en el fondo y la forma de los textos literarios y en sus géneros. Y en la segunda parte de esta semana o de esta unidad vamos a explorar el lenguaje literario. Es decir, por un lado tenemos análisis literario, por otro tenemos lenguaje literario, ¿vale? En cada uno de estos temas se enfoca un poco más cada una de estas 2 actividades, ¿vale? Entonces, aquí en la presentación nos dice que leer es una habilidad que hemos desarrollado desde el módulo 2, que nos pide que recuperemos los aprendizajes de este módulo y también que recuerden que en el módulo 3 aprendieron campos del conocimiento relacionados sobre todo con las ciencias sociales, les van a ser de utilidad para el análisis de las obras, sobre todo lo relacionado con sus contextos. Este módulo es un claro ejemplo de cómo tus aprendizajes previos te permitirán mejorar tu habilidad lectora. También aprenderás que la literatura mediante el lenguaje logra expresar ideas de forma artística. En esta unidad nos enfocaremos en analizar textos literarios y para ello reconocerás los conceptos como fondo, forma, contexto social, contexto político, contexto cultural. También aprenderás sobre diversos géneros literarios, narrativo, lírico y dramático, porque cada uno es considerado una expresión artística. Prepárate para conocer las diferencias entre el lenguaje connotativo y denotativo, de qué manera llegan a transformar la idea que el autor está expresando. En este módulo tendrás que leer mucho. Ojo con esto, que no aplica este punto, no, no aprueba. Ya tristemente muchos lo han comprobado. Te invitamos a que disfrutes cada uno de los textos y descubras por ti mismo por qué se les denomina artísticos. Aquí al módulo yo le agregaría también el análisis crítico de por qué se les considera parte de la literatura universal, ¿no? Este es el nuevo enfoque con el que se exploran, se analizan las obras, las artes y casi todos los campos del saber desde el concepto de la transculturalidad, la interculturalidad, también desde la decolonización, ¿vale? Los aprendizajes esperados para esta primera unidad son leer textos en forma analítica, reconocer en un texto sus particularidades, características y diferencias, inferir la intención comunicativa y los contextos de producción como un primer acercamiento a otras visiones del mundo. Contrastar las visiones sobre el mundo mediante la analogía del contexto de la obra y del autor, además de la propia del estudiante como receptora.
Identifica las preocupaciones individuales, sociales y artísticas del ser humano. Valora la calidad literaria de textos, la importancia del lenguaje en la literatura y cómo se vale de formas de expresión usadas en el lenguaje cotidiano. Y hasta aquí, pues, es, digamos, la introducción del módulo, con los aspectos más importantes que pues deben quedar claros. Vamos ahorita a enfocarnos más en la actividad integradora número 1, analizar textos literarios. Se explican algunos puntos importantes y después retomamos los recursos que se encuentran en la caja de herramientas, sobre todo los manuales de ortografía, gramática, redacción y citación y referenciación, basado en APA de la en línea C. La actividad integradora, ya mencioné, lleva por título Analizar textos literarios, y la introducción nos dice que leer es una de las habilidades que te hará más útil a lo largo de tu trayectoria académica. Para comprender un texto se requiere una lectura analítica que permite identificar los elementos que lo conforman. Es importante que reconozcan cómo llevar a cabo dicha lectura y qué factores identificar para su análisis. Para ampliar los conocimientos en el tema, se recomienda la lectura y recuperar aprendizajes, análisis de un texto. El primer recurso es en formato PDF, es descargable e imprimible. Y el segundo recurso es audiovisual, y también este incluye pues fuentes complementarias que van a servir para reforzar o complementar la información que se proporciona dentro de la plataforma. Los textos literarios son escritos que transmiten de forma única visiones de la vida con la finalidad de movilizar emociones en sus lectores. Por la forma en que están escritos se clasifican en diferentes géneros. Si quieres saber más sobre las características de cada uno, revisa textos literarios, narrativa, poesía y lírica, literatura. Los textos literarios suelen estructurarse de diferente manera, según su género, y utilizar ciertas formas lingüísticas para transmitir su mensaje, el cual no siempre es explícito, lo que se requiere de un análisis profundo para reconocerlo. Para ello será muy útil distinguir entre el fondo y la forma, y se recomienda este recurso con el mismo título. Lo más importante de la lectura es comprender lo que estás leyendo, y para ello es necesario analizar las características del texto, por lo que es recomendable que antes de leer se investigue sobre el autor, cuál es el género literario de la obra, en qué contexto social, histórico y cultural se escribió. Y una vez que se concluye la lectura, se debe de analizar cuál es el argumento que del personaje aparece en la historia, en qué espacios se encuentran y qué acciones fueron las más relevantes. ¿Qué imágenes se evocan? ¿Quién es el sujeto o el objeto lírico? ¿O qué figuras retóricas se utilizan? Dicho análisis permitirá que el lector identifique y entienda el mensaje que el autor pretendió transmitir. Ojo, esta es una recomendación que nos aparece aquí en la actividad integradora número 1, pero que realmente debería de considerarse para el desarrollo de todas las actividades integradoras, no solo de la primera. Es decir, es importante que ustedes analicen estos puntos cada que están realizando una lectura, también cada que van a desarrollar sus actividades integradoras, ¿vale? Porque en muchas ocasiones los trabajos que se entregan, lo que reflejan es que no se está comprendiendo lo que está leyendo. Y si no se comprende lo que se está leyendo, difícilmente van ustedes a poder tener una calificación aprobativa. Ahora me van a permitir unos minutos, bueno, un minuto nada más, los que están desde Zoom, para que les pueda proyectar la pantalla de la plataforma. Esto porque recuerden, tenganlo muy en cuenta, que la plataforma se cierra a los pocos minutos de no haber interacción en la misma. Desde la interfase de
el alumno, desconozco cuánto tiempo tarde en cerrar la sesión, pero por lo que he visto en la interfaz del asesor virtual, esto tarda aproximadamente 2 minutos antes de que la plataforma cierre la sesión. Menciono esto para que lo tengan en consideración cuando están trabajando en la plataforma y empiezan a escribir un texto, sobre todo cuando están trabajando en los foros, porque si se cierra la sesión mientras ustedes se encuentran con la ventana abierta y redactando, van a perder el texto en el que ya han avanzado. Entonces, se sugiere para esta situación que ustedes tengan siempre abierto un documento de procesador de textos, sea en Word o sea en Google Docs, que son los compatibles con la plataforma, para que en caso de que se cierre su sesión mientras ustedes se encuentran redactando, no tengan mayor inconveniente, pero sobre todo no vayan a perder el texto o la información que ustedes ya habían desarrollado. Ahora sí, bueno, no sabría, podría preguntarles si ya pueden ver la pantalla en Zoom, porque no tengo a nadie conectado, pero pues es importante que haya alguien en esta sesión. Según aquí lo que me aparece en pantalla es que ya está compartiéndose la pantalla. Además de lo que ya leí de la primera actividad integradora, se nos menciona el propósito de la misma y dice que contrastarás la forma de ver la vida en 3 textos literarios mediante el análisis de sus características y particularidades, el género al que pertenecen y el contexto en el que fueron producidos, además de la intención comunicativa del autor. Se necesita leer los textos de manera analítica, analizar las características de un texto, la intención del autor, el contexto de la obra y del autor, sus características, su género, entre otras cosas. Identificar las características de los diferentes géneros literarios, elaborar cuadros comparativos, redactar comentarios y resúmenes de textos y editar documentos en un procesador de texto. Además, yo agregaría las habilidades básicas de usuario en computación, sobre todo en el manejo de la plataforma y en el manejo de editores de texto. Tengan en consideración que los únicos formatos que se permiten en la plataforma son terminación doc y docx, ¿vale? Si no tienen este formato, los va a admitir, van a poder cargarlos en la plataforma, pero al descargarse van a desconfigurarse, ¿vale? Entonces, por favor, tengan mucho cuidado con esto, ténganlo en consideración cada que realicen una actividad integradora, porque muchas veces envían documentos en otros formatos que al descargarse están desconfigurados. Esto mismo aplica con los programas, aunque sean de editor de textos, de Android, ¿vale? Así que también se les va a sugerir que realicen la edición de sus actividades integradoras en una computadora. Se entregará el documento elaborado en un procesador de textos que incluye un cuadro comparativo, la redacción de lo que se solicita en cada uno de los apartados. ¿Cuáles son las instrucciones? Bueno, leer con atención todas las instrucciones, y por todas las instrucciones nos referimos a la que está en plataforma, las instrucciones que aparecen en la actividad, en el documento de la actividad, pero también en las especificaciones que se realizan por medio de la rúbrica y por medio de estas sesiones de los espacios abiertos de aprendizaje. Se pide que se resuelva lo que
Hagan clic en el enlace Analizar textos literarios. En este enlace ustedes van a descargar el documento, descargable y editable, y se va a ir resolviendo lo que se indica en el archivo. Para ello necesitas abrirlo y editarlo en un procesador de textos como Word o documentos de Google. Quienes usan dispositivos para elaborar sus actividades integradoras, por favor, si van a hacerlo desde un dispositivo móvil en vez de una computadora, por favor, editarlo en Google Docs, por favor. De lo contrario, los otros formatos se presentan en los dispositivos que tienen Android. De verdad, en ocasiones las distorsiones en el documento son mínimas. Por ejemplo, el que se recorran o se muevan los cuadros de texto, lo cual pues no implica una gran problemática. En otros, estos cuadros de texto desaparecen o no permiten la escritura dentro de ellos. Esto es en los casos más leves, ¿no? Donde se presentan problemas más menos graves, ¿no? Pero hay ocasiones en que el documento se desconfigura completamente. Al momento de abrirlo solo aparecen caracteres alfanuméricos. Entonces, repito, se menciona esto. Es importante que ustedes participen en estas sesiones porque es la forma de prevenir que ocurran estas situaciones. Y semana tras semana, a pesar de que se les hace un hincapié y se les invita muy atentamente a que sigan estas instrucciones, hay personas que incurren en estos errores y a pesar de que se les advierte en los foros, en estos espacios de aprendizaje, también incurren en estas situaciones y después, cuando ya se les evaluó y se les asignó una calificación de no evaluable, quieren segundas entregas, quieren extensiones de tiempo, cuando ya se mencionó en el mensaje de bienvenida cuáles son las excepciones en los cuales se puede solicitar una segunda entrega o se puede solicitar una extensión de entrega. De momento también aprovecho para comentar que en la sesión, en los módulos de recursamiento no existe la figura de la extensión de entrega. No se permite, salvo casos verdaderamente excepcionales. ¿Y qué es un caso excepcional? Bueno, la situación que se tuvo con el huracán Otis durante el módulo pasado, ¿no? Que en el transcurso del módulo ocurrió esta situación y obviamente, conscientemente, se les otorgó la extensión a las personas que por la interrupción del servicio de Internet y de la electricidad no pudieron hacer sus entregas. Y en casos verdaderamente debido a muerte, por ejemplo, me tocó no en el módulo pasado, sino en otra ocasión, un alumno que se accidentó y obviamente se comunicó con su tutora, envió las evidencias, hasta la fotografía, ¿no? De dónde estaba internado por este accidente que tuvo, ¿no? Son casos de esta magnitud y son asuntos serios. Se solicita de manera formal. Se escribe un correo electrónico siguiendo las reglas de etiqueta, de ortografía y demás, comentando, explicando la situación, juntando una o dos evidencias, estaría perfecto que fueran dos evidencias, avalen la situación que se explica y, y que ustedes cuando están escribiendo ese correo electrónico ya tengan hecha la actividad, para que en el momento que se les llegue a otorgar, cosa que no siempre se les va a otorgar, entonces puedan ustedes hacer la carga de su documento en ese momento, ¿vale? Es la única forma en la que pueden ustedes optar por una solicitud de extensión de tiempo. Y para segundas entregas, en el caso de tener calificación de no evaluable o una inferior a 5.9, entonces pueden solicitarlo siempre y cuando ustedes hayan hecho la entrega dentro de la semana laboral. ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes entregan de lunes a viernes y se les evalúa y tienen una calificación no aprobatoria, ¿no? De lunes a viernes, repito, pueden solicitar una segunda entrega.
Repito, no por solicitarla se les va a otorgar. Si yo, por ejemplo, digo, oye, pero es que estoy explicando en la primera sesión, en la primera transmisión, que solamente te acepta documentos en formato .doc y .docx y tú me estás enviando una imagen en PNG, entonces no te voy a aceptar una segunda entrega porque no estás poniendo atención, ¿no? No es una situación de una situación que no se haya visto dentro de el foro, dentro de los espacios de aprendizaje, dentro de los correos electrónicos que se les hacen llegar y dentro de la información que se les envía por medio del mensajero. Si es una situación así, como la mayoría de los alumnos, más de la mitad que hacen su entrega el día domingo después de las 6 de la tarde, ¿no? De verdad, la mitad de los grupos, o más de la mitad hacen su entrega de las 6 en adelante, compañeros, el domingo ya no es semana laborable. Se empieza a evaluar el lunes, cuando ya cerró la plataforma, ya no es posible una segunda oportunidad, ¿vale? Esta es una de las preguntas que me enviaron por medio del mensajero, me la hizo llegar la compañera. No, no alcanzó a ver. Bueno, no me aparece el nombre, pero ya tengo aquí una duda relacionada con esto. Esto se explicó en el mensaje de bienvenida al módulo 4, generación 89, explicando esta situación de las segundas entregas. Tenía dudas sobre esto porque dice que si hace la entrega el domingo, que si no sé qué, que si qué sé yo. Bueno, por eso lo estoy explicando ahorita. Si la entrega, repito, se hace un miércoles, por decir un día de la semana laboral, voy a hacer todo lo posible por evaluarle el jueves. El jueves te das cuenta que tienes una calificación reprobatoria. Preferiblemente el mismo jueves, para que el viernes al otro día yo pueda leer tu correo, tu solicitud, para ver que está solicitando una segunda entrega para esta actividad. Entonces, como todavía es viernes y todavía entra dentro de la semana laboral, se te otorga la extensión. Ya, si la quieres entregar el lunes, con el sábado o el domingo, eso ya es asunto particular, ¿no? Esa es la situación en caso de que se haya realizado la entrega dentro de la semana laboral y haya obtenido una calificación reprobatoria. Pero si le entregan el domingo a las 10:30 de la noche, yo califico o yo comienzo a evaluar hasta el día lunes. Entonces, en la noche del domingo al lunes ya se cerró la plataforma, ya no hay manera de permitir una segunda entrega, ¿vale? Este es el detalle, esta es la explicación que quería abordar, esta es la duda que se me presentó. Entonces, pues de esta forma se explica en qué situación. Ahora, las segundas entregas no se reparten como propaganda política, como volantes del supermercado. No, 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 no. No es algo de lo que, ay, bueno, si repruebo, mando el documento vacío, al fin y al cabo me va a dar una segunda oportunidad, ¿no? O mando algo todo mal hecho, al fin 2, 3 días más, el domingo, ¿no? Y luego le pido una segunda oportunidad. No, 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 no. No es un recurso del cual puedan abusar o del cual puedan estar haciendo uso de manera continua. Y repito, no en todas las situaciones van a otorgarse estas segundas entregas, menos, repito, cuando son situaciones que se abordan hasta el cansancio en los foros, en el mensajero, en los correos electrónicos y en estos espacios abiertos de aprendizaje. Voy a volver a ingresar a la plataforma porque ya me sacó por estar hablando.
Bueno, esto fue, repito, respecto a las dudas que nos hicieron llegar. Compañera Giovanna, me hubiera gustado demasiado que estuvieras en esta sesión en la que estoy explicando la duda que me planteaste por medio de la plataforma. Y si tenías más dudas relacionadas con lo mismo, pues hubieran podido solucionar gracias a este espacio. En fin, estábamos abordando sobre la actividad integradora número 1, las indicaciones para el desarrollo. Me había quedado en que la edición del documento se realiza en Word o en documentos de Google. Una vez que terminas tu actividad, guarda tu documento en tu equipo de la siguiente manera y tenemos una nomenclatura, que son en apellidos y nombre con la clave de cada una de las actividades integradoras. En este caso, de la primera actividad integradora, la clave es M4S1AI1. Es las iniciales del módulo 4, semana 1, actividad integradora 1. Nota, al nombrar tu archivo evita usar caracteres especiales en la nomenclatura. Es decir, solo caracteres alfanuméricos, letras y números y guiones, guión bajo. Carga tu archivo en la plataforma. Recuerda que debe estar guardado en formato doc o docx para que el asesor virtual pueda revisarlo. La evaluación de tu actividad se realizará con base en la siguiente rúbrica. Incluye los elementos que el asesor virtual contemplará. Cada una de las rúbricas contempla 5 campos evaluativos, que son el aspecto cognitivo, el aspecto actitudinal, el de pensamiento crítico, el comunicativo y el de plagio. Y me gusta que exploren las rúbricas de cada una de las actividades, porque en las rúbricas ustedes pueden hacerse una idea de cuál es el puntaje que pueden obtener en cada actividad. Es decir, si su actividad si ustedes hacen un checklist con los puntos que se mencionan en la rúbrica, pueden calcular si se encuentra a nivel de experto, capacitado, aceptable aprendiz o que requiere apoyo. ¿Por qué los invito a leer esta rúbrica? Porque hay ocasiones, hay situaciones en las que entregan actividades dentro de la rúbrica, ¿no? Irían en aprendiz, requiere apoyo, ajustándose a lo mínimo evaluable, a lo mínimo de cada uno de los campos de desempeño, y no sé si creen o pretenden que por el hecho de subir la actividad ya tienen calificación a nivel de experto capacitado, ¿no? Cada uno de estos campos de desempeño se evalúan de diferente manera y en la rúbrica se pueden dar una idea, ¿no? ¿Qué ocurre cuando no contesto una de las preguntas? ¿Qué ocurre cuando me piden que integre un enlace y no lo tiene? ¿Qué ocurre cuando no contesto tal espacio, tal cuadro de texto? ¿Qué ocurre si yo modifico el formato del documento? ¿Qué ocurre si en vez de los 10 elementos del cuadro solo contesto 9 o 7? ¿Qué ocurre si no sigo las indicaciones de las actividades? ¿Qué ocurre si no sigo las normas de etiqueta? Si tengo errores de ortografía, cuando los más comunes son de acentuación, en caso de acentuación ortográfica y acento diacrítico, el uso de los signos de puntuación, sobre todo el uso del punto y en la estructuración de las oraciones, y también el uso de las mayúsculas en sustantivos propios y la mayúscula inicial. Son los campos donde más presentan espacios de oportunidad, ¿no? Entonces, vean, por ejemplo, tan solo en la rúbrica, en los aspectos comunicativos, el máximo permitido de errores o el máximo señalado de errores por la rúbrica es de 8 errores por actividad en lo comunicativo, nada más. Y de verdad yo he evaluado entregas, he evaluado actividades integradoras donde hay 12 o 13 errores por párrafo, no por actividad, por párrafo o por respuesta más bien. Entonces, ustedes contemplen esta parte cuando empiecen a
no hagan su entrega y ustedes más o menos ya tengan una idea de cuánto pueden ustedes obtener de calificación. No es lo mismo la persona que ingresa a la plataforma todos los días, sigue las indicaciones que tenemos en la guía para organizar la semana en 4 pasos, ir trabajando, ir haciendo las cosas como indican las instrucciones, a la persona que se conecta el domingo a las 10:30 y quiere hacer todo en ese último momento. Obviamente, pues es una modalidad virtual y tienen ustedes la autonomía total de de su propio horario, del manejo de su horario, pero repito, si le dedican 4 horas a la semana, se nota, no van a obtener la misma calificación de alguien que se conecta a las 2 o 3 horas que la misma plataforma le sugirió durante el módulo propedéutico. En el módulo propedéutico se les sugiere que se conecten aproximadamente 2 horas para el trabajo en plataforma y 1 hora extra para trabajo fuera de línea, es decir, hacer las lecturas, ir avanzando en sus trabajos. Si ustedes se conectaran nada más 1 hora plataforma, 1 hora trabajo fuera de plataforma, ustedes de verdad alcanzarían el criterio de desempeño de experto, de nivel de experto, por lo menos en este módulo 4. En los demás, no sé, a mí me costaría trabajo tal vez los módulos de matemáticas o de inglés, ¿no? Por lo menos en el módulo 4, si ustedes dedican ese tiempo, que son en total de 10 horas a la semana, no tendrían ningún problema. Pero repito, quienes se conectan a hacer todo el domingo después de las 6 de la tarde, pues no esperen mucho, la verdad. ¿Por qué? Pues porque es evidente que no leyeron ni se enteraron, ven que nada más con ir contestando lo que se les viene, a las ideas que se les vienen a la cabeza nada más por leer la pregunta, ya con eso, no, de verdad, no, así no se puede. Para el pensamiento crítico, para la evaluación del pensamiento crítico, aquí se analiza qué tanto ustedes aprendieron de lo cognitivo y son capaces de ubicarlo en contextos o en elementos diferentes. Ya tengo yo el concepto, ahora es qué puedo hacer yo con el concepto, ¿no? En el cognitivo se evalúa qué tanto comprendiste los conceptos y eh, en el aspecto de pensamiento crítico es lo que tú eres capaz de hacer con esa información. Ahora la parte más en la que voy a hacer más reiteración y lo voy a mencionar hasta el cansancio en todas las sesiones, que es la prevención del plagio. El quinto criterio de desempeño de la rúbrica está destinado única y exclusivamente a la prevención del plagio. Léanlo, por favor, apréndanselo, imprímanlo, este cuadrito nada más, lo donde trabajan, para que vean en qué criterio de plagio, o qué, perdón, qué nivel de plagio están incurriendo al hacer una entrega de una actividad, ¿no? Se escucha muy drástico, pero si leen ustedes el manual de prevención del plagio que tienen en la caja de herramientas, se van a dar cuenta que el plagio inicia desde el momento en que ustedes no colocan un listado de fuentes. Si ustedes están retomando información que tomaron del texto de Sor Juana, deben de colocar entre paréntesis Sor Juana Inés de la Cruz y el año de la publicación, ¿vale? Si no colocan, si no están referenciando, entonces es plagio porque no le estás dando crédito al autor de la obra que estás analizando. Esa obra de Sor Juana no la escribiste tú, la escribió Sor Juana. Las ideas que se presentan en la obra no son tuyas, son de Sor Juana. Por tanto, debes darle crédito. Ahora, criterios mínimos de desempeño para la citación y la referenciación. Como sé que a la mayoría de ustedes en los módulos previos no se les exigió que incluyeran, más bien que citaran y referenciaran, yo me voy a empezar a ajustar el mínimo de solicitarles que por lo menos incluyan un listado de fuentes. ¿Cuántas fuentes debe de tener este listado de fuentes? Deben de incluir todas las que tú leíste o analizaste para realizar tu actividad. Ejemplo,
La actividad integradora 1 debe de venir sí o sí en ese listado de fuentes, al que ingrato me deja busco amante, el rey burgués y la verdad sospechosa de Juan Ruiz de Alarcón. Sí o sí deben de venir estas fuentes. Que además, si exploraste el documento de fondo y forma, además si exploraste el documento de análisis de textos, si exploraste el de la lectura, estos también deberían de venir. Pero como la realidad es que a veces ni estos documentos leen, entonces vamos a ajustarnos a los que son de lectura obligatoria para el desarrollo de las actividades, que no debería de ser así. Pero de eso a nada, pues nos ajustamos a los criterios mínimos. Ahora, ¿en qué se sustenta esta parte? Tenemos aquí nivel de plagio de nivel 0, que es cuando no hay ningún tipo de plagio, cuando tú referencias, cuando citas, cuando haces parafraseado de los textos, cuando retomas una idea, pero justificas que estás retomando esa idea de alguien más y tú la exploras y la analizas, das tus puntos de vista de manera argumentada. Si entregas esto mismo, pero sin haber mencionado al autor, ojo, ya estás cayendo en plagio parcial de nivel 1. ¿Por qué? Porque no estás dando crédito a la mayoría de tus fuentes de la que retomas información y lo voy a resaltar aquí en la pantalla para los que ven la grabación de Zoom. Lo voy a resaltar aquí porque viene en la rúbrica. Lo resalto y lo menciono porque cuando ustedes ven aquí de, ay, me puso plagio de nivel 1, pero yo no copié, yo todo me lo saqué de la mente y empiezan las quejas y empiezan las revisiones de calificación, ¿no? Entonces, para los que tienen esa idea tergiversada de que el plagio solamente ocurre cuando tomas un párrafo, lo copias y lo pegas bien, ese es el último, ese es el plagio de nivel 5 cuando tomas algo que no es tuyo, lo haces pasar por copias y pegas. Esto se ve mucho en la secundaria, se les pide una tarea de investigación y se van a lo primero que les aparece en Google, copian y pegan 2, 3 párrafos, les cambian el orden a veces o les cambian 2, 3 palabras para que no se note demasiado el plagio, ¿no? Entonces, en secundaria y se lucha, se batalla en secundaria con eso. No vengan, por favor, a nivel bachillerato con esas prácticas, ¿vale? Aquí ya se lee, se argumenta, se retoma una idea, se opina sobre esa idea, entonces el nivel argumentativo y de análisis es mayor que el que ustedes tenían en la secundaria. Si ustedes parten de ese criterio de desempeño, entonces está en nivel básico, nivel mínimo, ¿vale? Que dentro de la rúbrica se ajustaría a requiere apoyo, ¿vale? Pero refiriéndonos exclusivamente a esta parte del plagio, repito, los trabajos que no incluyen un listado de fuentes no están dando crédito al autor, por lo tanto es el primer nivel de plagio, ¿vale? Ya lo mencioné en la videopresentación del módulo, lo menciono en esta primera sesión de los espacios abiertos de aprendizaje y muy probablemente lo repita en todas las sesiones, que siempre aparecen trabajos que no incluyen un listado de fuentes. Ahora, como veo que ya está por cerrar la sesión, vamos a mencionar el detalle de las portadas. Cuando ustedes estaban cursando el módulo propedéutico, les proporcionaron un montón de materiales, de herramientas. Dentro de todas estos materiales y herramientas, había un ejemplo sobre cómo hacer una portada para las actividades integradoras. Y este ejemplo incluye, entre otras cosas, pues el logotipo de la prepa en línea C. No tengo yo el de las generaciones más recientes, de hecho, el ejemplo que tengo yo de portada, que comparto con ustedes en la caja de herramientas, es del año 2020, me parece.
No sé si ya hay un formato diferente, me supongo yo que sí, pero si, como estoy casi seguro de que algunos no lo conservaron, les pido que entren a la caja de herramientas y en la caja de herramientas, la caja de herramientas que ya compartí por medio de los foros, van a encontrar un ejemplo de portada en PDF y una plantilla en imagen editable para que realicen ustedes su portada. Aquí las tienen. Esta es el ejemplo en imagen, la cual es editable, obviamente, y uno en PDF. El ejemplo de portada en PDF ya contiene los elementos mínimos que se les pide que contenga un trabajo escolar de tipo académico. Me sustento en la versión, la tercera edición del formato APA, ¿vale? Vamos en la séptima. Si se quieren actualizar y ponerse en orden con lo que indica la séptima edición del formato APA para elaborar su portada, adelante, háganlo, sería lo ideal, ¿no? Pero, bueno, ya me quedé yo también en mi época de escolar y me quedo con los elementos básicos que mencionaba la tercera edición de las normas en APA, ¿vale? Entonces, también cuando hagan una entrega que no incluya una portada, se les va a mencionar, se les va a decir, compañero o compañera, encuentras ya realizando tus estudios de nivel medio superior, lo cual se te pide que como hábito formativo comiences a integrar una portada en todas tus actividades. Mencionar mi experiencia en otras instituciones de nivel medio, puedo decir que no se aceptan trabajos que no incluyen una portada, no se aceptan trabajos que no incluyen listado de fuentes, ¿vale? En otras instituciones. Aquí, pues, ustedes hacen la entrega, ¿no? Pero pues, se les va a mencionar, compañero o compañera, tu trabajo no tiene portada, esperamos que para la siguiente actividad la incluyas y, compañero o compañera, tu trabajo no tiene listado de fuentes, se te van a descontar 10 puntos de tu evaluación porque estás incluyendo en plagio parcial de nivel 1, ¿vale? Repito, esto se mencionó en la videopresentación del módulo y repito, también se va a ser muy probable que se siga mencionando durante el resto del módulo, porque semana tras semana supongo que hay gente que de esos que se conectan a las 10 de la noche del día domingo, que jamás revisaron una sola videograbación y no se dieron por enterados de qué es lo que tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer, ¿vale? Si ustedes leen, perdón, si ustedes visualizan la videopresentación del módulo, es básicamente más que suficiente para que ustedes aprueben con calificaciones satisfactorias. Si ustedes vieron la videopresentación que envié, siguen los puntos que se mencionan. Repito, ustedes obtienen, yo creo que, bueno, si siguen las indicaciones, obviamente, obtienen calificaciones de nivel de experto o de aceptable, ¿vale? Y me hubiera gustado que exploráramos más estos elementos que tenemos aquí en pantalla, que son los de la caja de herramientas, muy en específico el documento de prevención, intervención y seguimiento de plagio académico, que es donde se justifica, eh, eh, donde se explica, donde se detalla qué es el plagio, los tipos de plagio que existen y el nivel de plagio que puede contener un documento. Y además, también, por si fuera poco, este documento les proporciona dos herramientas o dos herramientas, dos soluciones para evitar caer en plagio. Pero tal vez esto ya lo exploraremos en la siguiente sesión o sería excelente que ustedes, eh, como de tarea, exploren la caja de herramientas, descarguen los manuales, incluyendo los empiecen a leer, ¿vale? La página 5 del documento que les estoy mencionando aparecen las dos estrategias que se recomiendan para prevenir el plagio académico.
También aquí pueden ver las consecuencias de incurrir en plagio, primera ocasión, segunda ocasión, el seguimiento que se les da a lo largo de su trayectoria en la prepa en línea SEP. Ahora ya tenemos una hora continua de transmisión. Cierro la sesión y repito, me hubiera gustado que esta sesión se realizara con público. No hubo ningún intento de ingreso, ojo, evidencio esto porque luego dicen, estuve ahí de las 2 horas conectado y no me dejaron entrar. Evidencio esto porque, bueno, estoy transmitiendo desde Zoom, no hubo ni un solo intento para ingresar en la plataforma y por medio de YouTube hubo 4 personas intermitentes. Repito, para ser acreedores a la asistencia completa, deben de ingresar con sus datos tal y como están en la plataforma y permanecer por lo menos 45 minutos de la sesión. Así que nos vamos en esta primera sesión sin ninguna asistencia. Nos vemos el día sábado, perdón, el día viernes, viernes 15 a la misma hora y con los mismos datos de acceso. Los mismos datos de acceso que publiqué la invitación para participar en estas sesiones en la plataforma, ¿vale? De mi parte es todo. Agradezco a quienes ven esta videograbación y a la única personita que estuvo más o menos constante o intermitente durante la transmisión. No proporcionó sus datos aquí, entonces tampoco hay asistencia. Bueno, de mi parte es todo. Hasta el día viernes.